Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy, mis compañeros y yo le venimos a hablar de Maurice Merleau-Ponty, que fue un filósofo importante, no solo para la filosofía, sino también para la corriente fenomenológica. Ahora sí, mi grupo está conformado por Tatiana Arango, Daniela Cardona, Urias Joyaga, Luisa Pérez y mi persona. En esta tarde de hoy quiero iniciar con una frase muy popular del señor Maurice Merleau-Ponty, y dice así: lejos de ser, como se ha crecido, la fórmula de una filosofía idealista, la reducción fenomenológica es la de una fenomenología existencial. Ahora quiero comentarles sobre la biografía de Maurice Merleau-Ponty a través de una línea de tiempo. En 1908 nace en Rochefort-sur-Mer, en la provincia de Charente-Maritime, el 14 de marzo de 1908 en Francia. En 1923 estudió en el Lycée Janson de Sailly de París y en el Liceo Louis-le-Grand de París. En 1930 terminó la carrera de filosofía en la Escuela Normal Superior de París como segundo de su clase. Quiero añadir que este hombre fue muy intelectual. Se interesó por la ciencia, la filosofía, la sociología, la psicología, la política, la cultura y el arte. Para él la filosofía nunca estuvo acabada ni completamente explicada. Es más, él dijo que la filosofía siempre nos lleva a algo inagotable y misterioso, que debe ser estudiado fenomenológicamente. Un dato curioso es que este hombre fue discípulo y alumno de Edmund Husserl. Hizo de la fenomenología una fuente de constante reflexión e inspiración. En 1949 fue profesor de varios liceos y antes de convertirse en catedrático de la Sorbona, fue profesor de psicología infantil. Quiero añadir otro dato curioso, y es que en la Sorbona también estuvo un exponente de la psicología, de hecho fue semiólogo, muy importante, y fue Roland Barthes. Se sabe que fue uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista. En 1940, en noviembre para ser más exacta, se casó con Suzanne Jolibois y su hija Marianne nació en junio de 1941. En 1942 publica su primera obra, La estructura del comportamiento. En esta obra critica las principales teorías psicológicas de la percepción del tiempo, entre ellas la psicología de la Gestalt y el conductismo o behaviorismo. Recordemos que la Gestalt es una corriente que se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de sus partes. Y teniendo en cuenta el conductismo, es una corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulo y respuesta, que fue propuesto por el señor Watson. En 1944 establece una amistad con Simone y Jean-Paul Sartre, donde a futuro tendrían muchas diferencias. En 1945 se gradúa de doctor en letras en la Universidad de París, como también los tres amigos que editan los Tenth Mothers. Cuando me refiero a los tres amigos, me refiero a Jean-Paul y a Simone. Quiero argumentar un poquito que los Tenth Mothers era una revista francesa de contenido político, literario y filosófico, donde su nombre se debe a la política homónima de Charles Chaplin y fue muy importante para el desarrollo intelectual del existencialismo. Más tarde publica su libro más importante llamado La fenomenología de la percepción. En sus últimos años desarrolló un particular interés sobre la función del lenguaje como vehículo por la intersubjetividad. La intersubjetividad se expresa no solo en la conciencia, sino en los gestos y la corporalidad del sujeto, todo lo cual se construye intersubjetivamente, es decir, en relación con los otros. Es justamente a partir de la intersubjetividad que se construye la subjetividad. Y para finalizar, muere el 3 de mayo en 1961 en París de una trombosis coronaria. Propuestas principales de Maurice Merleau-Ponty. Para él, la filosofía remite siempre a lo misterioso e inagotable, que solo puede ser accesible a través de la fenomenología del estudio directo de la experiencia, por lo que su forma de hacer la filosofía
es una aplicación constante y dedicada de dicha metodología. También tocó el dualismo. Él era fiel a los principios fenomenológicos y trataba de ir más allá de los dualismos impuestos por la mirada tradicional de las filosofías, psicologías y otro tipo de ciencias, por lo que consideraba la realidad humana como una totalidad de la cual no es posible separar ningún aspecto o elemento de la existencia para estudiarlo por separado. Él veía el yo y el mundo como uno mismo. Un pequeño ejemplo sería que, bueno, ustedes saben que el dualismo es cuerpo y alma. Él lo estudiaba todo junto, no estudiaba el cuerpo como uno solo ni el alma como uno solo, lo estudiaba todo junto. Bueno, y otras de sus propuestas fueron la fenomenología, la percepción, la unidad psicomática, la sexualidad, el tiempo y la intersubjetividad y el lenguaje. La fenomenología de Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty amplió las ideas de su maestro Edmund Husserl y las innovó de tal manera que no fueran tan radicales, modificando su intención de encontrar el último fundamento de la realidad, reemplazándola por el conocimiento de la subjetividad e intersubjetividad constante. Empezó aclarando dos tipos de reducción que Husserl buscaba, la eidética y la trascendental. Ambas eran reducciones. La reducción eidética, según Husserl, es la configuración intrínseca que posee lo dado, es decir, la esencia de las cosas, la esencia pura de las cosas. La reducción trascendental, también según Husserl, son las esencias resultantes de la reducción eidética. Se representarían a la corriente vivencial de la conciencia. Es decir, en la reducción trascendental nos centraremos en el acto mismo de la conciencia. Entonces recordemos, reducción eidética esencia, reducción trascendental conciencia. Sin embargo, Merleau-Ponty no acepta la reducción en sentido idealista, sino en su interpretación existencialista y considera que el ser en el mundo está de trasfondo en toda reducción fenomenológica. Bueno, para continuar con este tema que es la fenomenología para Ponty, tomaremos la siguiente frase. La mayor enseñanza de la reducción es la imposibilidad de una reducción completa. No hay ningún pensamiento que abarque todo nuestro pensamiento. Con esto, Ponty critica muchas de las propuestas de Descartes, ya que para él la razón no tenía que primar sobre todo nuestro mundo exterior, sino que nos habla de una conciencia que es siempre mundana. ¿Pero esto qué quiere decir? Que el mundo está lleno de humanidad y la humanidad en sí de mundanidad. En su trayecto no solo criticó a Descartes, sino también a Kant. Y se desvió un poco de Husserl, pues cree que se equivocaron al buscar una subjetividad interior, hacia lo puro, hacia lo ideal. Ponty nos habla de una intersubjetividad, esa que está sumergida en el mundo. La intersubjetividad es ese proceso donde se comparte conciencia y conocimiento con el otro, el reconocimiento de la otredad, de la alteridad. La intersubjetividad es un proceso corporal y ambiental, un proceso de gestos. Es por eso que Ponty lo veía como una reflexión, pero una reflexión un poco más paradójica, como la frase que dije al inicio, una reflexión que distingue y separa, pues no solo se trata de buscar las esencias en términos idealistas o casi utópicos, sino en términos de experiencias vividas. Por eso, justamente a partir de la intersubjetividad se construye la conciencia. Percepción. Primer área que le interesó a Ponty para la reflexión e investigación de esta misma. Tenemos una relación perceptual con el mundo que es previa a la distinción sujeto-objeto. El ser en el mundo está en constante elaboración. Realidad primaria como percepción de la relación con el mundo en el que nuestro cuerpo juega un papel. La percepción no es un acto pasivo de recepción de información, sino que es un acto de creación y transformación. Ponty critica la libertad que daba Sastre, ya que Ponty dice que la libertad no es tan extensa y radical, porque recoge significados de cuerpo, lenguaje, historia y cultura. La experiencia y la percepción tienen significados. Somos libres
para elecciones. Nuestra libertad está limitada. La unidad psicosomática de Maurice Ponti. El cuerpo y la mente son una totalidad, una unidad en la que mi cuerpo y mi mente se conectan, pero no es más una que la otra. Las dos son una unidad. Es el cuerpo fenoménico, que es el cuerpo vivido y viviente que todos somos y sentimos, y que no únicamente tenemos. Esto es según la perspectiva existencialista de Maurice Ponti, donde el organismo es una unidad compleja y no la suma de partes. Él no se refiere al cuerpo físico o cuerpo objeto, se refiere al cuerpo fenoménico. Es decir, él reconoce la familiaridad que tenemos con y entre las cosas, que estamos unidos de manera íntima y profunda. El cuerpo no solo se reduce a su apariencia física. El amputado siente la presencia de aquello que le falta. Se ha dado casos en los que personas con un miembro faltante siguen sintiendo dolor o comezón en él. Esto es a lo que Maurice denomina como miembro fantasma. Hay un aspecto vivencial de nuestro cuerpo que es imposible de analizar por medios objetivos. Otra frase de Maurice Ponti: el hombre concretamente tomado no es un psiquismo unido a un organismo, sino este vaivén de existencia que ya se deja ser corpórea o ya remite a los actos personales. Es decir, en el hombre está el conjunto de las características psíquicas y los fenómenos relacionados con él, pero no unido a un organismo, sino de este vaivén de la existencia que puede preciso liberarse de las ataduras del cuerpo si se quiere alcanzar el conocimiento de las cosas. La manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona y las ocasiones corpóreas pueden entrelazarse, porque no se da ni un solo movimiento en un cuerpo vivido que sea un azar absoluto. La unión del alma y el cuerpo no viene sellado por un decreto arbitrario entre dos términos exteriores, uno el objeto, el otro el sujeto. Esta unión se consuma a cada instante en el movimiento de la existencia. En esta frase se puede connotar el sentido que Maurice le da a su teoría. Quiero decir que se mueve de la subjetividad de la conciencia a la objetividad y subjetividad del cuerpo humano. Esta es la frase que representa la subjetividad del cuerpo y la mente según Ponti. Cuando me duele la cabeza, toda mi existencia se ve trastornada, no solamente mi cuerpo. De la misma forma, si me encuentro en duelo, la energía que tengo disponible en mi cuerpo seguramente será diferente, porque no solo mis emociones se duelen, sino todo lo que soy. Siguiendo este pensamiento, no hay ninguna situación física que no sea a la vez psicológica y viceversa, por lo que no podríamos hablar de una relación casual entre dos aspectos de la existencia humana. La sexualidad según Ponti. Merleau-Ponty estaba en desacuerdo con la postura psicoanalítica que reducía la existencia a la sexualidad, ya que él decía que cuerpo y sexualidad no son dos aspectos separables ni nunca actúan aisladamente, están siempre implicados. Él creía que existencia y sexualidad mantienen una influencia recíproca. Todo lo que hacemos es siempre sexual, en tanto que siempre es corpóreo. La sexualidad no es una mezcla de representaciones o reflejos, sino una intencionalidad. Somos seres en situaciones sexuales. La sexualidad nos vincula con el mundo, al igual que el alejamiento es otra forma de estar vinculados. El ser sexual es un aspecto del ser del mundo físico o interhumano. La sexualidad está presente constantemente como una atmósfera. En ella empeñamos toda nuestra vida personal, porque es un yo natural, una corriente de existencia dada, de modo que no sabemos jamás si las fuerzas que nos llevan son las suyas o las nuestras, o más bien, son ni suyas ni nuestras por entero. No hay superación de la sexualidad. Tiempo. Ponti lo considera que el tiempo y subjetividad son constituidos. No es posible analizar el tiempo objetivamente, ya que siempre parte del ser subjetivo. Pasado y futuro aparecen en el presente. El tiempo
es en realidad nuestra vida íntima, puede ser un atributo. El pasado y futuro están presentes en el cuerpo, asumidos y reunificados. Y él apoya aquí y el ahora, ya que no es el único tiempo, que el presente está lleno de vida e intención. El siguiente tema es la intersubjetividad y el lenguaje. Para Ponti, todo el lenguaje es un vehículo de la intersubjetividad. ¿Pero qué es la intersubjetividad? La intersubjetividad se conoce como un proceso recíproco por el cual se comparte conciencia y conocimiento de una persona a otra. Según esta propuesta de Ponti, podemos inferir de que la intersubjetividad y lenguaje al principio es un proceso propio e individual de la persona, pero a pasar del tiempo este proceso se amplía por medio de experiencias y conocimientos que aprendamos de los demás o de nuestro entorno en el que nos rodeemos a lo largo de la vida, ya que él decía que el mundo solo existe a través de una perspectiva, pero al mismo tiempo después trasciende otras perspectivas. Él también decía que también hay que tener en cuenta la cultura y sociedad que también influye en nuestra intersubjetividad y lenguaje. Y también él expresaba que el mundo, que el ser humano no solamente vive en un mundo físico rodeado por aspectos naturales como los elementos, por ejemplo la tierra y el aire, sino que también el ser humano también se manifiesta con la vida humana, por ejemplo en ambientes sociales con los demás. Y también él expresaba que el mundo social es un mundo hablado, un mundo lleno de lenguajes que a través lo experimentamos con la presencia de nosotros mismos y de los demás. Por ejemplo, que un niño diga papá o perro, o incluso el color amarillo, lleva consigo dentro de él una influencia de la cultura o sociedad en el que este niño se haya criado. El lenguaje se va dando con el tiempo a medida que el individuo conoce nuevas experiencias mediante su entorno social o físico, ya que él decía que la experiencia del yo no puede ser individual, ya que así fuera, no existiría ningún tú, ningún otro yo, y esto significaría un absurdo solicismo. Quisimos colocar las obras más principales de Maurice Merleau-Ponty. La primera, la estructura y comportamiento; la segunda, fenomenología de la percepción; la tercera, humanismo y terror; la cuarta, sentido y sinsentido; y la última, lo visible y lo invisible. Estas fueron las obras más importantes con las cuales él trabajó. Aplicación en la psicoterapia. Algunas de las ideas propuestas por Ponti pueden ser utilizadas y aplicadas a la psicoterapia. Por ejemplo, la visión de Ponti sobre la fenomenología nos invita a una imposibilidad de renunciar a nuestra subjetividad. Sabemos que la psicoterapia trata todo el tiempo con percepciones. Por esto, Ponti le da significación a las acciones, a los gestos, en general a todas estas microacciones que realizamos. Además de esto, el trabajo aquí y ahora está más justificado. Todo lo que llamamos aquí y ahora se encuentra en el presente, y para él el único tiempo que existe es este, el presente. Para finalizar con esta exposición, quiero tocar uno de los puntos más importantes en su aplicación en la psicoterapia, y es lo mismo que ya veníamos hablando antes sobre la intersubjetividad. Para él, el reconocimiento de la intersubjetividad, es el que expresa principalmente a través del lenguaje, y esto facilita el estudio de la construcción intersubjetiva que hacemos sobre nosotros mismos, de nuestro mundo a cada momento. Y esto permite establecer bases para un trabajo terapéutico fundamentado en la relación interpersonal entre cliente y terapeuta. Muchas gracias por su tiempo.